endógenos como el THC, o sea, el tetrahidrocannabinol, que es derivado de la planta cannabis sativa. Aquí está la cascada de las reacciones de biosíntesis. La molécula antecesora o progenitora de, ¿cómo se llama? De la molécula activa, o sea, de la anandamida, es el ácido araquidónico. Mira que yo le había puesto aquí en la diapositiva 2.3 y no me fijé en antes, pero bueno, aquí estamos. Entonces, ese ácido araquidónico es un ácido de tipo lipídico que se encuentra normalmente en la membrana, ¿sí? De allí también surgen otros productos como el nape, que tiene propiedades muy parecidas a la anandamida. Incluso se puede usar hasta como marcador, ¿sí? No se tienen que aprender la fórmula química, pero sí los nombres. Estos cannabinoides actúan a través de dos tipos de receptor, uno CB1, el otro CB2. En sí, químicamente son muy parecidos, incluso tienen la misma proteína G inhibidora, pero la función es totalmente diferente. El CB1 es el que tiene el poder psicoactivo de la droga, ¿sí? Mientras que el CB2 está en el sistema inmunológico y tiene un papel modulador en la respuesta inmune, ¿sí? Allí también puede actuar el 2-araquidonilglicerol, ¿sí? Que es otra forma de cannabinoide endógeno, ¿sí? Y allí también puede actuar el THC. Sin embargo, la respuesta, vamos a decir, más visible es a través de los receptores CB1, porque cambia todo el comportamiento del sujeto. ¿Qué le pasa al sujeto? Bueno, el sujeto se puede sentir desinhibido, se puede sentir relajado, relativamente happy, pero hay una parte muy crítica del asunto. Algunos pacientes desarrollan psicosis. Ahí ocurre lo que se llama un brote psicótico. ¿Qué es eso de psicosis? Es que la persona pierde contacto con la realidad. En algunas personas el fenómeno del brote no es permanente, se pueden recuperar al cabo de unos 3, 4, 5 meses de tratamiento, pero en otros, desafortunadamente, el proceso psicótico es irreversible. Y estas personas deben estar permanentemente internadas en un hospital psiquiátrico. Para aquellos que han estado usando la marihuana o han visto personas usando la marihuana, si usted está cerca de una persona que fuma marihuana, usted también está fumando. Es un fumador pasivo. Y nosotros no sabemos su carga genética cómo es. Puede ser que usted sea de esas personas que es inmune a la droga, o por el contrario, sea una persona que es muy susceptible a la acción de la droga. La droga es tremendamente adictiva, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchan que la marihuana sencillamente es una planta muy benigna, muy bonita y muy querida y que no hace nada, eso no es del todo cierto. Algunos defensores de la marihuana dicen, bueno, pero es que es legal en Estados Unidos. Sí, pero eso es parte de la historia. La otra parte de la historia de todos los pacientes que se han suicidado, que padecen depresión o padecen psicosis producto del uso de la marihuana, esa historia no la cuentan, ¿sí? Pero bueno, veamos lo que nos concierne aquí directamente. En la célula vamos a tener dos mecanismos metabotrópicos, cada uno por un respectivo receptor. Incluso estos receptores pueden ser también sinápticos. Fíjense en el caso del CB1 que lo tenemos aquí. Aquí lo tenemos que se quedaría inhibida la adenilciclasa porque es la proteína G inhibidora. De manera que la señalización está dada es por disminución del AMP cíclico, ¿sí? Fíjense que él tiene un efecto sobre los canales de potasio. Los abre. El potasio sale y la célula se hiperpolariza. Eso nos puede explicar el efecto inhibidor. También bloquea los canales de calcio, así que tengo menos efecto despolarizante. ¿Okay? Acá en el CB2 pareciera un poco más complicado, pero es muy parecido. Fíjense, aquí tenemos inhibición de los canales de potasio.
Acá tenemos disminución en la entrada de calcio. Si disminuye la entrada de calcio, disminuye el efecto despolarizante. También tenemos que aumenta la salida de potasio, por otro lado. Si sale el potasio, también la célula queda más inhibida. Fíjense que en esta diapositiva vemos al CB1 presináptico. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque esta neurona presináptica, que es la que libera el cannabinoide, ¿verdad? Ella recibe también la acción de ese cannabinoide, ¿sí? Esto sería como un autorreceptor. Y ese cannabinoide puede ser producido por otra célula, la postsináptica. Manda esa información química a la presináptica y eso disminuye la entrada de calcio presináptico, que nosotros sabemos que esa entrada de calcio es importante para la liberación de los neurotransmisores, entre otros la dopamina, el glutamato, el GABA. Entonces, si yo tengo menos glutamato, tengo menos excitación. Si tengo más GABA, tengo más inhibición. Entonces, como ustedes están viendo, en este sistema cannabinoide podemos tener efectos estimulantes y también efectos inhibidores. En la parte de la inhibición, por ejemplo, hay un proceso de analgesia, ¿sí? En la parte de inhibición también vamos a tener, por efecto GABA, que tiene un poder ansiolítico, por eso la persona se siente más relajada. Pero también es antidepresora, o sea que la persona se siente más estimulada. Entonces, tenemos efectos duales de la droga. Generalmente el orden es el siguiente: primero la estimulación y después el efecto depresor. ¿Ok? Es una tabla que resume los efectos a nivel crónico, a nivel agudo. Esto, quizás la parte que más llama la atención es la parte psicosocial, ¿sí? Sabemos de que el individuo incluso puede ponerse en riesgo su vida, queda totalmente desinhibido, incluso se quita la ropa y lo pueden ver por las calles deambulando, porque en su brote psicótico él perdió contacto con la realidad. Así que para él esa realidad no existe y ni siquiera se da cuenta que está caminando, está corriendo, porque le da esa crisis de ansiedad, comienzan a caminar muy rápido o a correr. No sé si ustedes habrán visto alguno de esos casos, pero siempre cuando ustedes vean eso, éticamente hablando como médicos, ustedes siempre deben pensar que es un paciente que necesita ayuda. El fármaco dependiente es un enfermo, ¿sí? Entonces, no lo tomen como mucha gente, el público general, el vulgo, lo que hace es que se burlan de esos pacientes. No lo tomen por esa vía. Véanlo como un paciente que necesita ayuda. Este sistema ahora mismo está de moda porque ustedes saben que ya se aprobó en tercer debate en la Asamblea el uso medicinal del cannabis o de los productos derivados de cannabis. Esto va a estar un poquito difícil de implementar si en la ley está contemplado que la gente puede sembrar una planta en su casa. Puede la ley decir que es una o dos plantas, pero en la realidad ustedes saben que hay gente que va a tener todo un sembradío. Y lo otro es que en realidad se ha observado que a los pacientes con epilepsia, especialmente los infantes, sí les ayuda en algunos casos a regular el ataque epiléptico. Hay chicos que tienen 20, 30, 40 episodios de epilepsia en un día y se ha comprobado que en algunos de ellos hay una buena respuesta frente a este tipo de tratamiento, pero no en todos los casos. Bien, con eso nosotros terminamos lo que es esto referente a sinapsis y entramos en el siguiente capítulo. Este en realidad es un capítulo que vamos a repasar un poco de lo que ustedes han venido haciendo en laboratorio. Primero de nada, para nosotros entender la biomecánica, que es el siguiente capítulo, debemos tener buenas bases en la parte de la biofísica muscular. En este diagrama que tenemos en pantalla están los músculos que mínimamente ustedes deben saberse para un curso como este, ¿sí? Claro que hay muchos más, hay más de 600 músculos, pero este no es el curso para aprender anatomía. Eso será el próximo semestre. Con lo que ustedes aprendan en esta lámina es suficiente.
Debemos saber de que esas células, mejor dicho, esas estructuras que vemos aquí marcadas en rojo, es lo que nosotros vemos macro. Si nosotros hacemos una disección y vamos más profundamente, ¿verdad? Vamos a tener que adentro tenemos fascículos y esos fascículos se encuentran divididos uno del otro por epimicio, que es un tipo de membrana que también se le llama fascia. Y dentro de los fascículos vamos a tener las fibras musculares, que son las células musculares multinucleadas alargadas y que están constituidas por proteínas contráctiles que las encontramos aquí adentro. Y básicamente las más importantes son actina y miosina. Lo otro interesante es que el músculo al contraerse, él se acorta y él está adherido al hueso por el tendón, como lo vemos aquí. El tendón es una estructura elástica, así que convierte la energía potencial en energía cinética. Y hablamos de una fuerza elástica que el individuo desarrolla. ¿Por qué nos interesa analizar esto? Por las siguientes razones. Hay una cadena de transformación de energía en el músculo. El músculo inicialmente lo que contiene es energía química, pero esa energía química se transforma en energía mecánica, en energía cinética. Por ejemplo, fíjense que aquí las fascias que habíamos comentado están hechas de colágeno y este colágeno transmite las fuerzas laterales, ¿sí? De manera que influye en el movimiento del músculo. También tenemos que están embebidas con líquido extracelular y eso transmite carga a la matriz extracelular. Acuérdense que los líquidos son incompresibles y los propios miofilamentos también generan una fuerza radial y también una fuerza de tipo axial, y eso es lo que tenemos que analizar, la parte mecánica. Si nosotros agrupamos a estas células o a estas fibras, vamos a ver que hay de dos tipos. A la izquierda tenemos las llamadas extrafusales, que son estas grandotas, las rojas que nosotros vemos. Si ustedes van al súper y compran carne, van a ver un trozo ahí de músculo rojo. Es esto que está aquí, todo esto grandote, que ha sido cortado en secciones. Allá dentro de esas fibras extrafusales hay una pequeña estructura. Aquí la pusieron grande, pero ella es muy pequeña, que se llama huso muscular. Dentro de ese huso muscular están las fibras intrafusales, o sea que están dentro del huso. Si yo agarro este huso muscular y amplío el tamaño, voy a verlo aquí gigantesco a la derecha, y adentro están las fibras intrafusales. Alrededor hay terminales nerviosas que son los órganos receptores. ¿Qué variables? Longitud y tensión. O sea que los cambios de longitud y tensión van a ser captados por este sistema sensorial ubicado, las fibras alrededor de las fibras intrafusales. Tenemos también otro mecanismo receptor ubicado acá en el tendón y le llamamos el órgano tendinoso de Golgi. Aquí está el nombre. Y eso está en el punto donde el músculo se une a los huesos. Por eso le llamamos tendinoso, porque está en los tendones. Y él se estimula cuando hay contracción muscular. ¿Ok? Estas fibras extrafusales son las que ustedes ven por allí normalmente, que mucha gente se afana en desarrollar. Estas fibras efectivamente sí se desarrollan con ejercicio de carga. Y van a ver a esta chica, por ejemplo, ¿verdad? Que para algunos de los muchachos aquí parece muy atractiva, para otros no tanto, ¿verdad? Pero hay mucha gente que se empeña en desarrollar esto. Y hay varios métodos. Puede ser a través de hormonas, de esteroides, o puede ser con el ejercicio físico o combinación de los dos. ¿Ok? Si nosotros ahora vamos adentro, vamos a ver que las fibras no son todas iguales. Por ejemplo, tenemos fibras de tipo 1 y fibras de tipo 2. En esta tinción especial, en azul oscuro, aparecen las fibras de tipo 2. Y la parte más clara, ahí están las fibras de tipo 1. Las fibras de tipo 1 son de contracción más lenta, pero se fatigan menos. ¿Por qué son más lentas? Porque tienen menos desarrollo del sistema sarcotubular, tienen menos densidad de los receptores de AHP y de rianodina. Incluso la bomba cerca también trabaja un poquito más
lento. Y su metabolismo es eminentemente glúcido. O sea que los carbohidratos son su fuente de energía. ¿Ok? A diferencia de las de tipo 2, no vamos a entrar en los subtipos A, B, X, D. No, solamente tipo 2 para ustedes. Acá la tropomiosina es más rápida, tenemos mayor desarrollo del sistema sarcotubular, hay mayor densidad de receptores y su metabolismo es de tipo oxidativo y por eso resisten más la fatiga. Este es un cuadro que resume la diferencia en tipo 1 y tipo 2. Recuerden que no tienen que aprenderse los subtipos, solamente 1 y 2. Si vemos a los filamentos, los más conocidos, actina y miosina. La actina es una proteína filamentosa, ¿verdad? Está hecho de pequeñas unidades globulares que se unen y forman un hilo bien fino. Ella no está sola, ella está enredada, ¿verdad? No en desorden, sino muy ordenadamente, con una grande que está aquí que se llama tropomiosina. Y en reposo, la tropomiosina está bloqueando el sitio activo de la actina. Ese sitio activo es donde se va a unir la actina con la miosina, pero está bloqueado cuando estamos en reposo. También hay un complejo de troponina que tiene 3 subunidades. A diferencia, la miosina tiene 2 cabecitas que tienen actividad ATPasa, es decir, pueden sacar energía del rompimiento de ATP y tienen una cola. Si nosotros la vemos tridimensionalmente, vamos a ver esto como un cilindro y alrededor del cilindro van saliendo las cabezas de miosina que van a actuar entonces con la o interactuar con la actina. Todo este proceso se va a iniciar con el aumento de calcio citosólico. ¿De dónde viene el calcio? Viene de allá del retículo sarcoplásmico. Ese calcio se va a unir a la troponina C. Y una vez que se une aquí a la troponina C, la troponina y la troponina T se van a mover. Y cuando ellas se mueven, mueven a la tropomiosina. Y al moverse la tropomiosina, deja libre el sitio activo de la actina. También tenemos otras proteínas que ayudan en el proceso contráctil, que son menos conocidas. Por ejemplo, la titina. La titina tiene 3 partes. Tiene una parte que es la inmunoglobulina, que está cercano a la línea Z. Tiene una parte media que es la subunidad N2A. Y tiene otra llegando ya a la miosina, que es la unidad PEPK. Ese PEPK, ¿de dónde viene? Bueno, son las siglas de los aminoácidos que componen a la proteína: prolina, glutamina, valina y lisina. Esta titina le adiciona fuerza elástica a la sarcómera. O sea que la propia sarcómera allá adentro va a tener una fuerza elástica. Recuerden que entendemos por elasticidad que usted distorsiona, lo alarga, pero regresa a su posición original, ¿cierto? Eso es lo que es elasticidad mecánicamente hablando. Esto lo vamos a tener en el músculo estriado esquelético, pero también en el cardíaco. En el cardíaco es muy bueno porque es la base para entender lo que conocemos como la ley de Starling del corazón, que vamos a hablarla allá en el capítulo de mecánica de fluidos cuando hablemos de la sangre. Entonces, es importantísima la titina para tener un cierto grado de tensión pasiva cuando el músculo está en reposo, ¿sí? Entonces tenemos tensión activa y tensión pasiva. Tensión pasiva nos va a dar lo que se conoce como el tono muscular. Cuando está el músculo en reposo, él tiene cierto grado de tonicidad y está dado por esta energía o esta fuerza elástica a nivel de la titina. Esta es una lámina que nos trata de dar la idea cómo es la cosa ya dentro de la célula. Acá tenemos el filamento grueso de miosina con sus cabezas que tienen actividad ATPasa y ellas van a interaccionar acá con la actina, siempre y cuando la tropomiosina se haya movido. Y la tropomiosina se va a mover si tenemos calcio presente que se une a la subunidad C del complejo de troponina. Lo interesante de esta figura es que trata de dar la idea tridimensional. Esto no está en 2 dimensiones, son 3 dimensiones. Entonces, alrededor
de esa miosina están todos estos filamentos de actina. Entonces, la miosina comienza a hacer su movimiento en presencia de ATP y hace que las dos líneas Z se vayan acercando. Por otro lado, este proceso no se va a dar sin que yo tenga primero el evento eléctrico. Si yo no tengo el evento eléctrico, no va a haber contracción. Es más, debe ocurrir un acople, excitación, contracción. El evento eléctrico es el potencial de acción muscular que viaja por aquí, por el sarcolema. El sarcolema tiene una invaginación conocida como túbulo T. Entonces, esa despolarización, que es lo que vemos aquí, actúa este sensor de voltaje que es el DHP, que es un canal de calcio. Entonces, él interactúa con el receptor de rianodina que está en la membrana del retículo sarcoplásmico. Y esa actuación permite que el calcio salga al citosol. Recuerden que en el citosol prácticamente no hay calcio libre. Y eso entonces inicia el proceso contráctil. Recuerden que acá vamos a tener la placa motora, que está la membrana plegada y está aumentada la cantidad de receptores nicotínicos musculares aquí. Y aquí se va a generar un potencial de placa motora, que eventualmente va a dar origen a un potencial de acción que va a viajar entonces por toda la membrana muscular. Esta que está aquí es un diagrama de lo que conocemos como sarcómera. En algunos libros aparece sarcómero, pero creo que la mayoría dicen sarcómera. Y la describen como la unidad anatómica y funcional del músculo. Y está comprendida entre dos líneas Z. Este que está aquí que dice disco Z hasta este otro disco Z o línea Z, que parece un zigzag. Todo lo que está contenido entre esas dos líneas Z es lo que es la sarcómera. Cuando el músculo se contrae, la sarcómera disminuye en distancia ZZ. ¿Sí? Y fíjense que aquí ponen al filamento de titina como si fuese un resorte. Eso es dando la idea de la energía elástica que se está desarrollando. ¿Okay? Hay diferentes zonas y hay diferentes líneas. Por ejemplo, aquí tenemos en el centro la línea M, que prácticamente estaría dividiendo a la sarcómera en dos partes. Acá tenemos una zona H, que vamos a tener solamente aquí miosina. Pero vamos a ver que si yo llego a esta área de aquí, ahí yo tengo un traslape entre las dos, entre la miosina y la actina. Entonces, en esa banda donde hay traslape, estamos hablando de la banda A que abarca hasta allá, eso va a corresponder a esta parte del diagrama acá arriba, donde vemos esta estría más oscura o la línea más oscura. Donde la vemos más clara es porque no hay traslape de las dos proteínas. Cuando el músculo se relaja, las dos líneas Z se alejan. ¿Y por qué se va a relajar? Porque hay recaptura de calcio. Este es lo mismo, nada más que aquí tienen la leyenda para los que están estudiando con las diapositivas. Y vamos a ver las fibras intrafusales. Las fibras intrafusales, ellas realmente no hacen trabajo mecánico. Ellas han evolucionado hacia la parte sensorial. ¿Y cuáles son las variables físicas que van a ser monitoreadas? Cambios de longitud y cambio de tensión de la fibra muscular. ¿Sí? Así que la longitud y tensión de nuestros músculos está controlada internamente a través de las fibras intrafusales dentro del mismo músculo. Si yo agarro eso y lo amplío, ¿verdad? El uso muscular aquí aparece en celeste. Dentro están los filamentos delgados o esas fibras musculares intrafusales dentro del uso. Fíjense que alrededor de ella hay como unos anillos y por eso a esta terminal nerviosa le llamamos terminación ánulo-espiral. Ánulo significa anillo y espiral en forma de espiral también. Entonces, fíjense que ella está aquí alrededor, de manera que cuando esta fibra intrafusal cambia de longitud, cambia de tensión, este resorte que está aquí se mueve y esa energía mecánica es transformada en energía eléctrica, o sea, potencial de acción. Y el potencial de acción viaja por esta fibra aferente que le llamamos aferente primaria
¿Y hacia dónde van esos potenciales de acción? Hacia el sistema nervioso central. Del sistema nervioso central se integra la información y viene como respuesta potenciales de acción por estas fibras eferentes ahora, que son motoras. La más importante, la motoneurona alfa, va a las fibras extrafusales y excita las fibras extrafusales por liberación de acetilcolina. Eso que aprendimos la vez pasada de la unión neuromuscular y que se libera acetilcolina. Eso está ocurriendo aquí. De manera que estas fibras extrafusales son las que tienen en su membrana al receptor nicotínico muscular. ¿Ok? Hay otras fibras que las vemos aquí que forman un sistema que no es de motoneurona alfa, sino de motoneurona gamma. Y ellas van aquí a las fibras intrafusales y las excitan. Como ellas no hacen un trabajo contráctil en sí, sin embargo, ellos se pueden contraer, ellas lo que hacen es mantener el sistema, ¿verdad?, un poco activado. ¿Qué quiere decir? Que antes de que ocurra cualquier cosa, ya el músculo está preparado, ¿sí? Entonces, esos son cambios como si fuera el tornillo milimétrico o el micrométrico del microscopio, que usted hace ajustes finos. Entonces, eso está manteniendo la información constante de allá del uso muscular al sistema nervioso central y de regreso al uso muscular. Es decir, mantiene nuestro tono muscular base. Todo lo que estamos aquí en esta reunión tenemos en nuestros músculos esqueléticos cierto grado de contracción basal. Eso le llamamos tono muscular. Preguntas las que quieran. Pero no sé si me estaría saliendo mucho de tema, pero ¿cuál es saber la razón científica exacta detrás de un calambre? Ok, el calambre no es más que una contracción tetánica. Ese es un tétano muscular. ¿Por qué ocurrió? Por varias razones. Uno, puede ser disminución del pH extracelular por los metabolitos durante el ejercicio. Dos, puede ser una descarga de la motoneurona anómala. Tres, pueden ser cambios de circulación, ¿sí? Y cuatro, pueden ser incluso cambios térmicos. Entonces, cualquiera de estas variables presentes puede hacer que cambie entonces el umbral, descargue esa motoneurona y el músculo permanezca contraído. Pero no va a durar mucho tiempo porque inmediatamente se activan receptores de dolor y ya la persona no sigue haciendo la actividad física, entra en reposo obligatoriamente. No sé si a alguno le ha pasado lo que llamados calambres. Profe, a mí me pasa que, pero no es haciendo ejercicio ni nada, sino que hay un movimiento que hago con el pie, o sea, cuando lo hago siempre me da un calambre, que es que meto el dedo pulgar como para adentro y todo el Ujú. pie me empieza a contraer durísimo y duele y la única forma de que se me quite es hacer como un masaje con la mano, apenas empiezo a estimular, o sea, a darle con la mano, se me para el calambre, pero Sí, o sea, si hago movimiento me da un calambre así. pero me estás hablando del pie. Sí, en el pie. Es que me dijiste pulgar y en el pie no hay pulgar. Ah, bueno, me quedo gordo del pie, pues. El dedo gordo del pie, pulgares acá en la mano. Bien, eso es bastante común lo que te está pasando, Diego. Generalmente el dedo gordo del pie se dobla hacia abajo o a veces hace una dorsiflexión y hay una contracción que arquea la planta del pie. Y en la planta del pie tienes un tendón, una fascia que va de adelante hacia atrás y esa fascia también se pone duro, ese tejido. Entonces tú le das masaje a esa parte y se va aliviando el dolor. A ciencia cierta no se sabe exactamente el causante, porque a veces las personas están en reposo completamente y de repente les viene eso, ¿sí? Así que esto puede ser cambios metabólicos que se dan en el músculo, pero no sabemos. Pueden ser cambios en la descarga de las motoneuronas o incluso cambios circulatorios que van asociados a cambios de temperatura. Pero lo cierto es que es bastante frecuente y realmente no tiene un eh, causante directo, ¿sí? Lo que podemos explicar son las cosas que te estoy diciendo, pero no es realmente una causa directa de eso. Es lo mismo que las fasciculaciones. Hay personas que pueden tener los músculos de aquí en los párpados que se mueven así rapidito,
No sé si a alguno le ha pasado. Esos son fasciculaciones. Y lo único que se sabe es que, bueno, la motoneurona comienza a descargar allí erráticamente y más nada. A algunas personas le ocurre cuando están bajo estrés. Entonces puede ser asociado a los cambios de los niveles de adrenalina o de norepinefrina. No sabemos exactamente. ¿Ahora sí? Gracias. Ok. Bien. Arriba tenemos la figura del músculo. Tenemos el uso muscular, la parte biológica. Abajo tenemos el registro eléctrico, o sea, la parte física. En la parte biológica, arriba vamos a ver que el músculo es estirado. Si el músculo se estira, el estiramiento es el estímulo para este receptor que está aquí, que conocemos como TAE, terminación ánulo-espiral. Entonces ella descarga potenciales de acción que están aquí abajo registrados. Cuando el músculo se acorta durante la contracción, ahora este espiral que está aquí descarga menos. En la parte física vamos a ver que hay menos eventos eléctricos. Eso es cuando la terminación anuloespiral se activa o no se activa. Pero acuérdense que también tenemos el órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi es lo contrario. Cuando tenemos la contracción, aumenta la tensión ya en el tendón. Y entonces el órgano tendinoso de Golgi se activa en la contracción. Y da como respuesta una inhibición de la motoneurona alfa. Y entonces el músculo se relaja. Por eso no podemos mantener una contracción sostenida por mucho tiempo, al menos que sea el llamado calambre. La unión neuromuscular ya la hemos visto, ¿verdad? Nada más que recordar y acuérdense que aquí vamos a tener el receptor nicotínico muscular. ¿Qué iones van a pasar por allí? Alejandro, ¿qué iones pasan por aquí, por este receptor? El sodio y el calcio. El sodio y el potasio. ¿Quién entra y quién sale? Sale el potasio, entra el calcio. Calcio, ¿no? Sodio, perdón, sodio. Entra El sodio, sodio, ¿verdad? Y recuerden entonces que se va a generar un pequeño potencial aquí, que es el potencial de placa, que es un potencial en miniatura, que al ser sumado genera este potencial de acción que vemos aquí al lado y corre por el sarcolema. Cuando corre por el sarcolema es la figura que tenemos aquí, penetra por el túbulo T y provoca entonces, ¿verdad? Esto, el acople excitación, contracción. Esta lámina que está aquí ya la hemos visto. Esta lámina de aquí es cuando se libera el neurotransmisor. Acuérdense que aquí teníamos a la sinaptotacmina, la sinaptobrevina, tenemos la SNAP25, etcétera, y ellas van a integrarse, ¿verdad? Y van a fusionar entonces la membrana de la vesícula con la membrana presináptica y hace que el neurotransmisor se libere. Aquí es lo mismo, nada más que vemos a la toxina botulínica que ataca aquí a las proteínas de anclaje. No se forma la fusión y no se libera la acetilcolina, produciendo una parálisis flácida. ¿Por qué tenemos que ir en detalle? Bueno, porque en medicina ustedes van a tratar con diferentes tipos de toxinas. De la misma toxina botulínica hay diferentes tipos y lo han nombrado con letras, la C, la B, la D, la F, etc. Y fíjense que ellas, la mayoría ataca a la sinaptobrevina, pero la de tipo C solamente ataca a la sintaxina. Y la A, la E y la C pueden atacar a la SNAP25. Y por eso es que tenemos que saber los detalles, porque todas las toxinas botulínicas no van a operar igual. Por eso hay que saberlo. Acá lo que les comentaba del potencial de placa, que es un potencial que también se llama potencial en miniatura, es bien pequeñito. Lo que bien nos comentaban de que este canal es un canal de sodio y potasio. La flecha del sodio es más grande, así que entra más sodio del potasio que sale. Este potencial les indica que la corriente es hacia adentro. Es una corriente de sodio. Y eso va a generar, ¿verdad?, que esos potenciales de placa se sumen, van a dar al potencial de acción que va por todo el sarcolema. Es lo mismo que vemos acá,
nada más que para que vean la diferencia entre este potencial local, que es potencial en miniatura o el de placa, versus un potencial de acción. Este de acá es un potencial local que se puede sumar. El otro de acá es un potencial de acción que no se suma. Esta lámina es el registro de Patch-Clamp. Aquí vemos claramente la proporción de las corrientes iónicas allá en el receptor nicotínico muscular. Esta curva que vemos hacia abajo es por la masiva entrada de sodio. Y la curva que vemos hacia arriba es la salida de potasio. O sea que la corriente de sodio es mucho más grande que la corriente de potasio. Y por eso es que se despolariza la membrana postsináptica, que en realidad es la membrana de la célula muscular. Esto es un poquito más de lo mismo, pero ahora con otro detalle. El detalle nuevo que tenemos aquí es este depósito de calcio, que es el retículo sarcoplásmico, y el calcio que es liberado nuevamente retorna al retículo sarcoplásmico por actividad de la bomba cerca. Y eso hace que entonces el músculo se relaje. ¿Ok? Este es el acople excitación-contracción, la misma figurita que tienen en el libro, pero aquí está a colores. Esto que tenemos aquí es el receptor de HP, que es el sensor de voltaje. Y en la membrana del retículo está el receptor de rianodina. Cuando llega la despolarización, ellos se acoplan y eso permite la salida de calcio del depósito y el calcio se une a la troponina C e inicia entonces el movimiento de las proteínas contráctiles. Esta figura es de lo mismo, nada más que está como un poquito más ilustrativa. Es del libro de Boron y Bulpett. Es un libro que tiene muy buenas figuras, se lo recomiendo. Acá tenemos a la miosina. Este es el sitio activo de la miosina, pero no se puede unir al sitio activo de la actina porque está cubierto por todas estas proteínas que flanquean, que protegen ese lado. Al menos que entre el calcio. Aumenta el calcio citosólico, se une a la subunidad C de la troponina y provoca este movimiento que deja al descubierto el sitio activo. Y cuando queda eso así, entonces comienzan a moverse, como la vemos aquí en esta animación. Arriba tenemos a la miosina y abajo el filamento de actina que tiene tropomiosina y tiene troponina. Así que mientras el calcio esté presente, mientras haya ATP, esto se está dando ahora mismo en todos nosotros. Si no, usted no puede mantener la cabeza en su lugar, porque los músculos del cuello quedarían flácidos y la cabeza se cae, ¿cierto? Así que esos músculos están trabajando. ¿Quién hace que ellos trabajen? La fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad está estirando estos músculos del cuello. Y se activa la terminación ánulo-espiral o se activa el órgano tendinoso de Golgi. ¿Qué dicen ustedes? Por acción de la gravedad. A ver, Diego, por acción de la gravedad, ¿quién se activa? ¿El órgano tendinoso o la terminación ánulo-espiral? La terminación espiral. Claro. Porque el de Golgi haría sino que se relajara entonces. La terminación ánulo-espiral estira el músculo y ese es el estímulo adecuado para, la gravedad lo estira y es el estímulo adecuado para la TAE. La TAE entonces genera potenciales, van al sistema nervioso y regresan potenciales de acción a través de la motoneurona alfa y hace que el músculo se contraiga. Y si es el músculo del cuello, usted puede tocar aquí atrás y va a encontrar que esos músculos ya están duros. Ya usted está tocando la respuesta, que fue la contracción. Igualmente sucede en los músculos del tórax, los músculos de las piernas si usted está de pie. La fuerza de gravedad está haciendo ese estiramiento necesario que estimula el estiramiento, el alargamiento del músculo. Por consiguiente, estimula ataque. Bien, en medicina es bueno que ustedes siempre recuerden, nosotros tenemos dos tipos de motoneuronas y es el dibujo que tenemos aquí. Esta neurona que sale de aquí, de la médula espinal, acá en la gris, y va hacia el músculo, ¿verdad? Esa es la motoneurona que llamamos motoneurona PAH o motoneurona inferior. Ella va del sistema nervioso al músculo, ¿ok?
Así, cuando decíamos motoneurona alfa, es esta misma que está aquí. Claro, en el cuerpo del humano van a tener un nombre específico, el nervio femoral, el nervio cubital, qué sé yo, los nombres de los nervios. Ahora mismo estamos viendo algo genérico. Y acá arriba tenemos la motoneurona superior. Ella nace en el sistema nervioso central, viene bajando y termina en el sistema nervioso central. Ella no sale de allí. Porque es importante que ustedes ya lo sepan desde ahora, porque las lesiones van a tener diferentes efectos. Si se lesiona la motoneurona inferior, el músculo se paraliza, pero va a ser una parálisis flácida. Mientras que si la lesión es arriba en la motoneurona superior, también vamos a tener parálisis muscular, pero va a ser una parálisis espástica, es decir, con aumento del tono muscular, ¿sí? Entonces, si el músculo está muy contraído, no va a haber movimiento. Si el músculo está muy relajado, tampoco va a haber movimiento. Los dos son tipos de parálisis, por eso es bueno que lo tengan presente. Bien, con este preámbulo podemos entonces ya ver la parte de la biofísica. Esto que está aquí es la unidad motora, ¿verdad? Brian, ¿qué es una unidad motora? Es Brian, la unión de la motoneurona con una fibra muscular muy o varias bien. fibras musculares. ¿Cuántos tipos de unidades motoras hay? ¿Aló? Creo que son 3. Ok, Creo que sí. ¿cuáles? Porque hay una unidad motora que, digamos que lo que varía en el nivel de contracción. Digamos que una era mayor, una era baja, pero específicamente el nombre no me acuerdo. Ok, por el tamaño, pequeñas, medianas y grandes. Por el grado de excitación, más excitable y menos excitable. Por umbral de excitabilidad, de bajo umbral, de alto umbral. Entonces, en el músculo tenemos combinación de ellas y por eso es que tenemos lo que se conoce como movimiento graduado. Para nosotros generar más fuerza tenemos que reclutar unidades motoras. ¿Okay? Este es el mismo dibujo de hace un rato de la motoneurona superior y de la inferior. A la derecha nada más tienen dos tipos de motoneuronas. Brian nos dijo muy bien la definición. Esto es lo que se hace en laboratorio. Se hace un montaje de la preparación ciático-gastrocnemio como la vemos acá. Ella va amarrada aquí arriba con un miógrafo que es un transductor de tensión. Él va a transformar la energía mecánica en impulsos eléctricos que van entonces al aparato de registro. El esquemático es el que vemos aquí al lado. Supuestamente ya ustedes discutieron eso en el laboratorio, así que no voy a discutirlo de nuevo. Pero se obtienen respuestas como estas que vemos aquí. Abajo vamos a ver una sacudida simple. Tenemos hacia arriba contracción y hacia abajo relajación. Y lo que vemos arriba es que el músculo fue estimulado repetitivamente. Ahora, aquí nosotros podemos ver contracción y relajación. ¿Quién dura más tiempo, la contracción o la relajación, Carlos Zambrano? Relajación. La relajación, muy bien. ¿Por qué, Carlos? Bueno, ahí puedo ver que, o sea, como que la línea isoeléctrica es como que dura más tiempo y los picos son rápidos, pues, son de corta duración. Pero esa es la parte física, el registro, la parte biológica, allá en la parte biológica, ¿por qué demora más la relajación? Profe, Dale, Diego. demora más la relajación porque se tiene que dar la recaptura del calcio. Exactamente. ¿Y quién hace la recaptura, Diego? El retículo sarcoplásmico. No, hay una proteína en la membrana del retículo. ¿Cuál es esa proteína? La bomba cerca. Esa misma. Como la bomba cerca toma su tiempo en recoger el calcio, por eso vemos que la relajación va a tomar un poquito más de tiempo. Esa es la sacudida simple. Aquí lo que tenemos es para que vean dos tipos de músculo, dos tipos de respuesta.
A la izquierda tenemos el extensor de los dígitos y a la derecha tenemos el sólido. Fíjense que el extensor de los dígitos, de los dedos, la respuesta es rápida, es corta. Él se contrae rápido y en poco tiempo. A diferencia, en el sólido, la respuesta es más lenta, ¿verdad? Y más, dura más en el tiempo. Entonces, en nuestros músculos es así. Nosotros vamos a tener algunas fibras, algunos músculos que se contraen más rápido y otros que se contraen más lento y otros que se fatigan menos. Sin embargo, recuerden esto siempre. Primero va el evento eléctrico, como nos dice la lámina, y después el evento mecánico. Díganme en el laboratorio qué discutieron con el tétano. ¿Qué es eso del tétano? A ver, De Luca, ¿qué es el tétano? De Luca Sepavión. No, estoy aquí, profe. Disculpe. Ok, pues. Tengo entendido que el tétano es un tipo de enfermedad nerviosa. Y entonces, Este, no me acuerdo muy bien ahorita. Disculpe. mira la gráfica, Enrique. ¿Qué te dice la gráfica? ¿Qué es el tétano según esa gráfica? El tétano, según puedo asumir, dice que aumenta la tensión que ocurre a partir de las estimulaciones. ¿Y esas estimulaciones cómo son? Mayor frecuencia, menor frecuencia, son únicas, A son mayor múltiples. frecuencia. Tú vas aumentando la frecuencia y va aumentando el grado de contracción. Ahí dice sumación. Enrique, ¿qué es lo que se suma? Digo que se sumarían la tensión ¿Y la tensión de quién? del músculo. O sea que tú sumas el músculo más el músculo. No, eh, del nervio entonces. Los nervios se suman, Enrique. A ver, Leonardo Navarrete, ¿usted está de acuerdo con Enrique que los nervios se suman? No, profe. Lo No, que sucede, cuan- lo que a él se refiere con se suma la tensión es que el músculo se contrae en mayor medida. ¿Y por qué se contrae en mayor medida, Leonardo? ¿Qué se suma? Los potenciales de acción, Leonardo. No, los potenciales de acción no se pueden sumar. Ok, entonces, ¿qué es lo que se suma entonces? Ahí dice sumación. Lo que sucede es que como se dan tantas estimulaciones en tan corto periodo de tiempo, el músculo no llega a relajarse completamente. Entonces, tienes una contracción, viene otra, viene otra, viene otra, viene otra, y entonces el músculo se contrae más y más y más. Ajá, muy bien, eso está pasando, eso es correcto. Pero entonces ahora dime, Leonardo, ¿qué fue lo que se sumó? No sé, podría ser la cantidad de calcio intracelular. No. Profe, se suman las unidades Vamos a motoras. ver, Abdiel Morcillo. ¿Qué se sumó Abdiel Morcillo? Profe, se suman las unidades motoras. Eso mismo, Diego. Las unidades motoras son las que se suman. ¿Okay? Esto es un registro ya de la vida real, ¿sí? Del sólido y del extensor del dígito para que los compares. Y por último, antes que se nos acabe el tiempo, la fatiga. A ver, Abdiel Morcillo, ¿qué es fatiga? Según lo que usted entiende. Abdiel, sepa bien. No sabría explicarle, bro. ¿Lo discutiste en laboratorio, Abdiel? Creo que no comprendí bien. Ok, pero la profesora lo dijo o no lo dijo. Ok, no quiere decir qué dijo la profe. Vamos a ver por acá. Patricia Blackman, ¿qué es fatiga? Sí, te oigo perfectamente. ¿Quién va disminuyendo?
La contracción se va haciendo más pequeña hasta que desaparece, ¿cierto? Bueno, dime un factor que hace o que cause fatiga muscular. Dale, Blackman. Ok, vamos a ver, Puga. Diga un factor que causa fatiga muscular. Cuando hacemos mucho ejercicio sin descansar, Ok, ¿y por qué cuando haces mucho ejercicio el músculo se fatiga? porque estamos aplicando muchos estímulos rápidamente y no permitimos que el músculo se relaje y descanse. ¿Y por qué el músculo tiene que relajarse y descansar? ¿Cómo es eso? ¿Él se acuesta a dormir? No, Entonces, ¿qué es lo que hace Itati? o sea, para que se relaje y se contrae. Entonces, ¿cómo se relaja y se contrae? No entiendo. Cuando el calcio con la entrada de calcio de sodio, ¿Cómo es la entrada de calcio y de sodio? Ahí, Tati, te estás enredando o me quieres enredar a mí. Vamos me a estoy ver, enredando yo. María Ábrego, ¿cómo es la cosa, María? Ábrego, Bueno, más o menos yo siento que es cuando, o sea, hay que esperar que el músculo pase por una repolarización de nuevo. ok, eso es eléctricamente hablando. ¿Y en la parte mecánica? Es así como dice Puga, que el músculo entonces se acuesta a descansar, echa un sueño y entonces No, profe, no se cuesta descansar, pero físicamente la verdad no sabría cómo explicarlo bien. Ok, José Eduardo, ¿cómo es la cosa? Prof, una pregunta, o sea, le quiero contestar su pregunta con otra pregunta. Su pregunta tiene algo que ver con ácido láctico. Correcto. Ah, ok. O sea, cuando se trabaja mucho un músculo, cuando se ejercita, el músculo ¿cómo se llama? Va creando ácido láctico, el cual hace que tus músculos se sientan más rígidos y que no, o sea, no tengas el mejor desempeño físico. Ok. Entonces, ¿ustedes alguna vez han sentido sus músculos fatigados? ¿No? Sí, Sí. Ok. ¿Les parece que el músculo fatigado está pleno de oxígeno o le falta oxígeno? no, le falta oxígeno. ¿Y eso por qué? Porque cuando usted hace ejercicio, el oxígeno allá en el ambiente se acabó y el músculo no lo recibió. Se acabó el oxígeno del aire, ¿es así? No, Entonces, ¿qué fue lo que pasó? que el músculo empieza a usar mucho oxígeno y se cambia a dióxido de carbono. Y entonces, Esto crea de producto desecho el ácido láctico. eso es el ácido láctico. ¿Y el oxígeno? Se acabó el oxígeno, Juan Diego. No. Eh, ok, es por algo que se dice que hay ciertos ejercicios que son como aeróbicos o anaeróbicos, por decirlo así, porque cuando tú haces un ejercicio en que requiere muchas repeticiones, por decirlo así, como levantar pesas o algo así, que después de, de muchas repeticiones el músculo se fatiga, es porque el músculo utiliza tanto oxígeno que mientras más repeticiones haga, menor se queda la contracción. Ok, a él le hace falta el oxígeno. ¿Y quién le lleva el oxígeno al músculo? ¿Va en avión? ¿Va en bicicleta? Hemoglobina. ¿Cómo va el oxígeno al músculo? Hemoglobina. Eso, en la hemoglobina de la sangre, ¿cierto? ¿Y quién es el que pone ese oxígeno en la sangre? La hemoglobina.
Los pulmones. Los pulmones. Entonces usted debe tener una condición que llamamos cardiorrespiratoria aeróbica. Si usted está en malas condiciones, su sistema cardiorrespiratorio no puede suplir la demanda metabólica del músculo. Y el músculo sufre, le falta oxígeno. No es que el oxígeno en el ambiente se acabó. Es su sistema cardiorrespiratorio que no es eficiente, especialmente en personas que son sedentarias. Ahora, yo sé que todos ustedes son bastante deportivos, así que no deben tener ese problema. Bien, vamos a quedar hasta aquí. Pónganme las cámaras que tengo que hablar con ustedes. Profe, disculpe que yo no puedo encender mi cámara porque el Zoom no me está detectando la cámara de mi computadora. Déjeme ver si puedo a partir de mi celular. Ok. Nos perdemos entonces tu presencia. Hay una situación que la profesora de laboratorio me comunicó hoy, la profesora Marta Herrera. Es como una queja de ella y como una incomodidad de una situación que se dio. Me dijo de que unas personas entraron a hacer un ejercicio que era para el otro grupo, sin estar ellos autorizados. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Bueno, profe, me permite hablar a mí. Ok. Bueno, lo que yo tengo entendido, porque esa era la clase de hoy del otro grupo de laboratorio, yo no estaba, porque yo soy del grupo de los viernes. Entonces lo que me comentaron los compañeros que sucedió fue que a la profesora, no sé, pero ella, según ella, algunos de nosotros, y dijo los nombres, nos metimos al quiz del grupo de hoy porque ella utiliza el modo. Entonces ella sube 2 quizzes por semana, uno para cada grupo, y les pone la fecha correspondiente de las clases. Entonces ella les comentó a los compañeros que algunos de nosotros nos metimos a ver el quiz y que no mandamos respuesta, pues solamente sería para ver el quiz, saber cuáles eran las preguntas. Entonces luego yo hablando con mis compañeros, los que damos clases el viernes, o sea, estábamos confundidos y estábamos preocupados porque en verano ninguno hizo. Yo por lo menos, yo ayer me acosté tarde estudiando por un examen que tenemos hoy, entonces como no tenía clases en la mañana hoy, dormí hasta un poco más tarde y yo a esa hora no estaba despierto. Entonces estaba confundido, luego que me desperté y vi todo lo que estaba pasando. Pero y otros Abdiel, compañeros. ¿tú entraste al quiz? No, profe, yo no entré al quiz. ¿Quién entró al quiz? Pero ella, o sea, yo no entré, pero ella nos dio unos nombres y yo estaba entre esos nombres. Ah, que no ok. sabemos de dónde los sacó. ¿Y porque quién estaba en la lista y que sí entró al quiz? ¿Nadie entró? Es que creo que en eso creo que se equivocó la profe, porque o sea, ninguno de nosotros sabía que había que entrar al quiz hoy, o simplemente no había que entrar al quiz hoy. Y sacó lista de nombres, digamos, también dijo mi nombre, y yo, igual que Abdiel, yo estaba dormido. Yo ni siquiera sabía que había quiz esta semana. ¿Y cómo salieron los nombres? Yo no uso Edmodo, así que yo no sé realmente cómo está trabajando esa plataforma. ¿Alguno de ustedes entró al quiz que no debía entrar? No, profe, y lo que pasa con la profesora es que todos estamos en un mismo salón en el modo. Entonces, ella pone los quizzes tanto para el grupo de los martes como para el grupo de los viernes cuando sea que los ponga. Y claro, uno pone 2.3A o 2.3B. 2.3A es los martes, 2.3B los viernes. Ajá. Nosotros hicimos quiz fue la semana pasada, creo que tuvimos quiz la semana pasada, que ese fue el que hicimos. Pero yo también estaba entre esos nombres de hoy, que yo sí estaba despierto, pero yo no estaba ni siquiera en mi casa. Yo estaba con mi mamá en el laboratorio porque ella se tiene que hacer una operación y le estaba acompañando a hacerse unos exámenes. Y vengo después de eso y me entero que estoy en una lista de nombres de que se metieron a un quiz, que ni siquiera sabía tampoco que había quiz hoy aparentemente, porque nosotros dice que hicimos quiz la semana pasada. Y vengo y ahora dicen que pasó esto y yo no entraba en modo desde el viernes pasado. Bueno, miren, a mí me mandó la lista también. En la lista está Luis Batista. ¿Dónde está Luis Batista? No está. Está Patricia Blackman. Patricia Blackman, ¿qué tiene que decir?
Ok, Yorlenis. ¿Dónde está Yorlenis? No la veo. Aquí estoy, profesor. Dime, Yo Yorlenis. tampoco entré al quiz hoy. Los compañeros fueron los que me avisaron que la profesora me mencionó, pero no entré hoy. La última vez que entré fue el viernes, que era que teníamos quiz. ¿Y Enrique No de sé Luca? cómo- ¿De No, Luca lo mío está fue un aquí? inconveniente que pasó un accidente en casa y también lo de la cámara que le acabo de decir que no me está captando de la computadora. Ya yo me comuniqué con ella y ya resolví con ella. Fue Ok. un inconveniente que no me dejó participar en el Raúl quiz y estoy Díaz. excusado. Raúl Díaz. Bueno, ¿Está en aquí? mi caso, la última vez que yo entré en modo fue el día domingo para enviar una asignatura de biología y la verdad es que desde el domingo para acá no he vuelto a entrar en el modo. Por lo menos, en el modo, después que me notificaron las personas del otro grupo que yo salía en la lista, yo lo que hice fue que de una vez me fijé en el modo para ver qué era lo que estaba pasando y sí me salían 4 quizzes. El único quiz, porque el modo como que marca cuando uno hace un quiz y lo marcas con el puntaje que uno saca. De los Ajá. 4 puntos que salen ahí, el único que me sale con puntaje es el que hicimos el viernes pasado, mi grupo. El único que me sale. Los 2 de esta semana no me sale ninguno, o sea, me salen como si nunca los hubiera hecho. Abdiel Morcillo. No, profe, como le dije, o sea, yo no estaba y bueno, con lo ya que dice el compañero Raúl, hablaste, sí. Y Ajá. Tati Puga. Yo ¿Dónde estaba está dormida, Tati? profe. Y Tati, ¿nunca entraste? Estaba dormida. Pregunto, ¿nunca entraste? No. O sea, entré el domingo para entregar otras cosas. José Velázquez. Yo no entré, profe. Y tengo capturas de pantalla que Ok. sale que no entré. Juan Diego Wong. Yo como le expliqué, profe, yo estaba con mi mamá en la mañana haciéndole Ok, llevándole tú unos eres el de ahí. exámenes. Sí. Carlos Zambrano. No, Carlos. profe, yo no entré. Yo no estaba ni siquiera en la lista que mandaron mis compañeros hace rato. No sé por qué me están mencionando. Creo que porque estoy en el Ya, grupo. Pero yo no entré. Carlos, ¿ustedes tienen clase con ella el viernes? Sí, correcto. O sea que no la ven desde ahora hasta el viernes. No, Nosotros no debíamos verla hoy tampoco, la clase de hoy no es nuestra. Nosotros la vimos el viernes pasado. Ya. Entonces, tienen que hablar con ella y explicarle la situación. No sé si ella les va a creer, tampoco sé si va a aceptar las explicaciones. Yo honestamente, yo no puedo hacer mucho argumento porque yo ni siquiera conozco el Edmodo, cómo funciona. Yo lo que le dije a ella era que yo uso Moodle y cuando yo pongo los grupos separados. Yo pongo quiz para el grupo 2.1, quiz para el grupo 2.3. Yo no sé si ella regularmente lo hace así, que pone los quizzes para el A y para el B por separado. Y cuando es así, las personas no deben entrar al otro grupo que no es el de ellos. Ella estaba bastante, no quiero decir disgustada, pero sí como decepcionada de que eso hubiera pasado. Ahora, si ustedes no lo hicieron, yo no sé ustedes cómo la van a convencer a ella, porque ella está muy convencida de que sí lo hicieron. Incluso me mandó la lista que acabo de leer. Así que yo prefiero que ustedes hablen con ella y, si es posible, tengan razones de tipo tecnológico, cómo se puede demostrar que ustedes no entraron a ese lugar. Sí, profe, nosotros todos tenemos evidencia de nuestras capturas de pantalla de nuestra computadora. Esa era la palabrita que yo quería, evidencia, correcto. Así como dice Morcillo, cada uno de los que está en la lista presenten evidencia de que ustedes no entraron, que no lo hicieron, porque ella está convencida de que sí lo hicieron. Así que es una situación un poquito incómoda, porque yo siempre parto del principio de que mis estudiantes son honestos. A mí no me gusta pensar que mis estudiantes son deshonestos. Nunca me ha gustado eso. Miren que yo ni paso lista, porque el que viene a escuchar la clase es porque tiene una motivación que quiere ser médico. Y si no viene, él solo se engaña. Por eso la lógica mía me dice que yo ni siquiera debo pasar lista, porque ya son adultos que saben lo que quieren. Pero bueno, yo les recomiendo que primero
traten a la profesora, no cariñosamente, pero sí amablemente, para endulzarla un poco y que ella sea receptiva, porque ahora mismo, hoy, no lo es. Yo traté de hablar con ella, interceder por ustedes, hasta que yo no hablara con ustedes, yo no podía decir más nada. Ahora que estoy hablando con ustedes, que más o menos sé el asunto. Así que, como dice Morcillo, presenten sus evidencias y hablen con ella el viernes para que esta situación no se repita. ¿Listos? Profe, disculpe, es que ahí Comentario, tenemos, dale, Morcillo. sí, es que ahí hay otra situación porque ella le dijo a los compañeros hoy que no nos iba a dar clase el viernes y nos hizo llegar la presentación de PowerPoint con la teoría del viernes porque dijo que no nos iba a dar la clase. ¿Cómo así que no les va a dar la clase? O sea, que este viernes no vamos a tener clase con ella, entonces no podríamos explicarlo. Pero ¿por qué no? ¿Qué razón hay para no dar la clase? No sé, profe, simplemente dijo que no nos iba a dar clase. Bueno, entonces ahí yo sí me tengo que meter porque ella no puede dejar de dar clase porque quiere, por muy disgustada que esté. Así que déjenme hablar con ella y entonces yo le mando lo que ella me dice al representante de ustedes. ¿Quién es Batista? ¿No está? Sí, él tiene una incapacidad. Profe. Sí, sí. Se lo mando entonces con Batista a ver qué contesta ella. Listo, pues. Muchas gracias, profe.